Buenos días, estoy grabando esta clase para publicar en la plataforma donde vamos a abordar cómo realizar el trabajo práctico de la unidad 3. Hemos abordado hasta ahora en las unidades 1 y 2 lo que a seguridad informática se refiere y seguridad de la información, las propiedades del sistema de información seguro, donde vimos que es integridad, confidencialidad, disponibilidad y también podríamos agregar el no repudio. También hemos visto cómo se hace el análisis de riesgos, donde tenemos los elementos de análisis sobre los que se trabaja, que van a ser en primer momento los activos que tiene la empresa o la organización, luego considerar las amenazas a las que se encuentran expuestos, los riesgos, las vulnerabilidades, ataques e impactos. Vimos cómo se hacía el plan director de seguridad, donde hacíamos el análisis y la evaluación de riesgo en función del impacto y de las amenazas. El control de riesgos también se abordó en la unidad 2, donde tenemos los servicios de seguridad y los mecanismos de seguridad. Lo que vamos a ver ahora va a ser las políticas de seguridad y el plan de contingencias y qué es lo que se pide en el trabajo de la unidad 3. Bueno, entonces esta unidad 3 se llama se titula Herramientas de Análisis y Gestión de Riesgo. Se abordan las políticas de seguridad, plan de contingencias, auditoría y modelos de seguridad. El trabajo práctico es una continuación del trabajo anterior. En el trabajo anterior hemos definido un objetivo de estudio, objeto de estudio como una empresa o el lugar del trabajo donde desarrollan ustedes sus tareas laborales. Allí se definió sistema informático, las medidas de seguridad se analizaron y también se hizo un análisis de riesgo de los activos que ustedes eligieron como importantes o prioritarios. El primer punto dice: con el objetivo de preservar los activos de mayor valor para la organización escogida, se deben elegir o definir al menos dos activos que pueden coincidir o no con el trabajo anterior. Eso lo puse porque en algunos casos les pedí que cambien que cambien los activos, porque en algunos casos los activos que habían elegido eran más considerados como medidas de seguridad. Y la actividad será redactar solo las políticas de seguridad que consideren necesarias y se les tienen para descargar un modelo de política de seguridad para la Administración Pública Nacional. En el segundo punto, para esos dos mismos activos se tiene que redactar un plan de contingencia abordando los tres subplanes correspondientes y que se describen en el módulo de estudio. Los subplanes serían el de respaldo, de emergencia y de recuperación. Y el tercer punto, deben leer el módulo para poder contestarlo. Si cumpliera la función de auditor de seguridad para relevar la empresa elegida como objeto de estudio, a quienes entrevistaría para recabar información. Vamos a primero abordar las políticas de seguridad. Como lo tienen en el módulo, es un conjunto de leyes, reglas y prácticas que van a regular la manera de dirigir, proteger y distribuir recursos en una empresa o una organización para llevar a cabo los objetivos de seguridad informática dentro de la misma. Recordemos que los objetivos de seguridad informática siempre se van a reducir a mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio principalmente. Las políticas de seguridad me definen lo que está permitido y lo que está prohibido. Es decir, que en algunos casos van a decir qué es lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y las tareas que puedo hacer para prevenir o para evitar que ocurra o se concrete alguna amenaza, es decir, reducir riesgos. Van a permitir definir los procedimientos y herramientas necesarias y también expresan el consenso de los dueños de la información, es decir, los propietarios o los gerentes de la empresa, y permiten adoptar una buena actitud dentro de la organización. Recoge las directrices u objetivos de una organización con respecto a la seguridad de la información y va a formar parte de la política general de la empresa, por lo que debe ser aprobada por la dirección de esa empresa. El objetivo principal de la redacción de una política de seguridad es generar conciencia a todo el personal de una organización. Es decir, que va a requerir hacerlas conocer a todo el personal de la organización para que pueda tener conciencia de su existencia y del cumplimiento de estas políticas de seguridad. Más que nada al personal que está involucrado directamente con el sistema de información, es decir, los que operan con un
sistema, los que reparan el sistema, los que están encargados de ingresar datos al sistema o de vigilar los accesos al sistema, como para dar algún ejemplo. Y es necesario que conozcan los principios que rigen la seguridad de la identidad y cuáles son las normas para conseguir los objetivos de seguridad planificados. Entonces, esto es importante, la política, por tanto, la política de seguridad debe redactarse de forma que pueda ser comprendida por todo el personal de una organización. Es decir, que hay que tener cuidado de que pueda ser comprendida. En algunos casos hay políticas de seguridad que son destinadas a técnicos y bueno, tienen términos técnicos, pero en general la regla es que la política pueda ser entendida por el personal, por todo el personal de una organización. Estas políticas de seguridad se van a adecuar a cada empresa, a la necesidad de cada empresa. Yo les publiqué un modelo en la plataforma donde ustedes tienen que entrar al material de estudio y pueden observar la unidad 3, que hay varios archivos para descargar, entre ellos el modelo de políticas de seguridad. ¿Por qué se llama modelo? Porque es precisamente un modelo que se va a tener en cuenta, en este caso cada organismo de la administración pública, y que no es necesario que adopte todas las políticas de seguridad que están en el modelo, sino que puede elegir cuáles adoptar de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos propios de cada área de administración o propios de la empresa o organización que ustedes han elegido. Así que no tienen que poner todos los puntos, sino que tienen que elegir aquellos que consideren necesarios para brindar seguridad a los activos que hayan elegido. Lo que regula las políticas de seguridad y define también un modelo, normas ISO, en especial la ISO 27002, que consiste en una guía de buenas prácticas y recomendaciones para mejorar la seguridad de la información en las empresas. Entonces se definen en esta norma ISO una serie de objetivos de control y gestión que deben ser el objetivo de las organizaciones. La estructura o la organización de estas políticas se distribuye en dominios. Estos dominios abarcan de una forma integral todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta por las organizaciones. Acá tenemos las estructuras, cómo se estructura la norma ISO 27002, que primeramente se desarrolla o se divide en 14 áreas o dominios. Fíjense que acá está en color azul. Tenemos, por ejemplo, acá el dominio o área de políticas de seguridad, aspectos organizativos de la seguridad de la información, en este caso cifrado, seguridad física, ambiental. Dentro de cada dominio tenemos objetivos de control, que lo tenemos aquí en color rojo. Supongamos acá en seguridad física y ambiental tenemos el objetivo de control, áreas seguras. Y después, en una menor jerarquía, lo que está acá en negro, tenemos los controles. Por ejemplo, en áreas seguras tenemos control perímetro de seguridad física, controles físicas de entrada, seguridad de oficinas, despachos y recursos, etc. Acá tenemos una vista general de todos los dominios, los objetivos de control y los controles, que también lo tienen para descargar. Fíjense todas las áreas o dominios: gestión de activos, control de accesos, seguridad en la operativa, seguridad en telecomunicaciones. Es decir, que están más o menos separados por áreas o dominios teniendo en cuenta la clasificación de activos y la delimitación de actividades. Aquí llamamos control dentro de la norma, es aquello que agrupa las acciones, los documentos, procedimientos y medidas técnicas que se adoptan para garantizar que cada amenaza sea minimizada. Esa amenaza tiene que ser previamente identificada y valorada con un cierto riesgo, que si recuerdan eso lo hicimos en el práctico anterior, donde ustedes identificaron las amenazas y la valoraron, ya sea en forma numérica o forma cuantitativa o cualitativa. Ahí se les da un link de un sitio web donde tienen más datos todavía sobre las normas ISO sobre seguridad de la información. Entonces vamos a ver el modelo que yo les pasé, el modelo de políticas para la Administración Pública Nacional, donde cada área tiene que tener
en cuenta ese modelo para definir sus propias políticas de seguridad, y está separada también en los dominios o cláusulas, recibe el nombre acá de cláusula, y los objetivos de control reciben acá el nombre de categoría, y los controles el nombre de control. Acá está el índice, y ustedes tenían que ver un poco, se les recomendaba algunas cláusulas. Ustedes van a elegir de acuerdo al activo que ustedes determinen analizar, van a ver cuáles controles son los más prioritarios para proteger esos activos. Fíjense que hay un área de recursos humanos donde es importante también ese dominio, porque se refiere a las personas que trabajan en la empresa, las previsiones que tendría que tener antes de emplearlos, las funciones y responsabilidades, investigar sus antecedentes, los términos de contratación y las previsiones durante, en este objetivo de control de categoría dice durante el empleo. El primero es antes del empleo, durante el empleo y cuando cesa el empleo o cambia el puesto de trabajo. Entre una de esas previsiones que se debe tener con los recursos humanos está el convenio de confidencialidad de la información, es decir, evitar o sancionar la divulgación de información que no sea autorizada. Aquí hay un convenio de confidencialidad, van los datos del empleado y se le hacen conocer, en este caso, que los datos de información a ser conocidos y abordados en el marco de un programa nacional se encuentran amparados bajo normas de confidencialidad. Entonces el personal se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre los datos de información a los que acceda, siempre en virtud de las funciones que le son asignadas. Y aquí entra también la clasificación de la información, que también está previsto en las políticas de seguridad, donde de acuerdo a la criticidad de la información, algunas pueden ser clasificadas como públicas, otras como privadas. Hay distintas clasificaciones para la información, y constituye esta acta o convenio una obligación de reserva y confidencialidad de los datos que va a seguir en vigencia, según este convenio, aún después del vencimiento del plazo, rescisión o resolución del contrato o cese de interrupción de relación laboral, asumiendo responsabilidades penales, administrativas o civiles de daños que por dolo o negligencia pueda ocasionar la difusión de esos datos. Esto es solo una parte que vemos de este dominio o cláusula, y tenemos bastantes dominios que ustedes pueden verlo y elegir para los activos que tengan ya definidos y que pueda servir para proteger la seguridad de la información. Siempre y cuando, como les digo, teniendo en cuenta las necesidades puntuales de la organización o empresa que tienen como objeto de estudio. Vamos ahora con el plan de contingencia. El plan de contingencias, o también le llaman plan de recuperación en caso de desastre, es básicamente una guía que busca la restauración rápida y organizada de las operaciones de cómputo después de una suspensión de actividades que puede pasar por distintos motivos. Especifica quién hace qué cosa y cómo lo tiene que hacer. Y el objetivo, como dijimos, es restablecer el procesamiento de aplicaciones críticas, aquellas que son las más necesarias para la recuperación de actividades, para después ir recuperando, restaurando totalmente las actividades o el procesamiento normal. También lo podemos definir como un plan escrito en el que se detallan acciones, procedimientos y recursos que deben utilizarse durante un desastre que puede causar ya sea una destrucción parcial o total de los servicios de computación. Imaginemos lo más destructivo que puede ser un incendio. En algunos casos menos usuales puede ser una inundación, y otros menos nocivos puede ser una suspensión de suministro eléctrico o alguna falla en generadores que causen la suspensión del servicio o de las actividades.
En ese plan de contingencia se define qué tareas son críticas. Entonces también se va a definir quién es el responsable de todas las actividades y los aspectos del proceso de recuperación de las tareas y cómo va a funcionar la empresa o organización mientras los sistemas están siendo reparados o transportados a un nuevo local. Algunas veces la organización va a trabajar sin utilizar los sistemas y quizás en otros casos se considera necesario esperar la reactivación de los sistemas. Como les digo, eso va a depender de la naturaleza de cada una de las empresas u organizaciones. ¿Cómo va a estar conformado este plan de contingencias? Va a estar conformado por 3 subplanes, lo podemos llamar así. En el primero va a ser un plan de respaldo, donde vamos a ver que sigue, digamos, un orden, si se puede decir, cronológico, temporal. El plan de respaldo se va a dar siempre antes de que se produzca el daño, donde va a responder también al análisis de riesgo que hayamos hecho previamente, y ante una amenaza se van a aplicar medidas preventivas para evitar que se produzca un daño. Por ejemplo, crear copias de seguridad de la información que tengo en los servidores, en los sistemas, y conservarlas en un lugar seguro. Es decir, que yo se puede crear copias de seguridad de información y no guardarlas en el mismo lugar donde están los servidores o donde se almacena la información, sino resguardarlos en otro lugar físico. O sea, puede ser otra ciudad, otra localidad, otro edificio dentro de la ciudad, donde si se concreta alguna amenaza, como por ejemplo un incendio, no se va a perder. También otra medida puede ser instalar pararrayos, para evitar las consecuencias de un rayo que caiga en las instalaciones eléctricas y de redes y las afecte. Y también otra medida preventiva puede ser hacer simulacros de incendio, cómo actuar, cómo utilizar matafuegos, cómo tener en cuenta todas las medidas para mitigar el incendio. Todo esto son medidas preventivas antes de que se produzca el daño y son del plan de respaldo. En el plan de emergencia se contempla las medidas que se van a tomar cuando ya se está materializando la amenaza o cuando acaba de producirse. Es decir, que estamos ahí en ese momento en que se está concretando la amenaza o en un momento posterior inmediato. Por ejemplo, se menciona restaurar de inmediato las copias de seguridad. O sea, acá en el plan de respaldo yo guardo copias de seguridad en otro lugar. Acá cuando ocurre eso, de inmediato voy a tener que traer las copias de seguridad de donde las tengo como una medida pronta para empezar a recuperar las actividades del sistema. Y para el caso de incendio, activar un sistema automático de extinción de incendios. Es decir, si primero lo tengo que haber instalado en un plan de respaldo. Acá sería activar el sistema automático de extinción de incendios. Y el plan de recuperación va a ser las medidas que se van a aplicar una vez que se produjo el desastre. Ya va a ser no en forma inmediata como el plan de emergencia, sino a posterior. El objetivo es evaluar el impacto y regresar lo antes posible a un estado normal de funcionamiento del sistema de la organización. O sea que en el plan de emergencia yo voy a reactivar más que nada las actividades más prioritarias en el menor tiempo posible, y en el plan de recuperación ya lo que voy a buscar es primero evaluar el impacto de esa amenaza que se concretó y empezar a retomar o a recuperar el estado normal de funcionamiento del sistema y de la organización. Y acá se mencionan algunos ejemplos: sustituir el material deteriorado, reinstalar aplicaciones, restaurar copias de seguridad de información almacenada durante el plan de respaldo. Bueno, acá tenemos un diagrama de los 3 planes y algunas actividades de ejemplo. Por ejemplo, en el plan de respaldo, revisar los extintores, las fechas de vencimiento, las ubicaciones, hacer simulacros de incendio, cómo se va a organizar las personas para salir del lugar que está en peligro, dónde se va a reunir y delimitar las tareas que
que va a realizar cada uno de los empleados, como la realización de copias de respaldo, la custodia de estas copias, se puede resguardar en otra oficina, en otra sucursal o en una caja fuerte, y la revisión de esas copias de respaldo, es decir, si están bien almacenadas, si están íntegras, si no se dañaron. El plan de emergencia, la activación del precontrato de alquiler de equipos informáticos, en caso de que hayan sido dañados lo que se estaban utilizando antes del siniestro, restauración de las copias de respaldo y reanudación de la actividad. Esta reanudación va a ser las actividades más importantes. En el plan de recuperación se va a hacer la evaluación de los daños, el traslado de los datos desde la ubicación de emergencia a la habitual, porque quizás en este plan de emergencia trasladé los datos y las actividades a otro lugar en forma temporal, y en el plan de recuperación voy a retomar las actividades, volver al lugar, si es que es posible, al lugar habitual donde se trabajaba con la información, reanudar la actividad en forma normal, desactivar el precontrato de alquiler de equipos que hice durante el plan de emergencia y reclamación a la compañía de seguro en caso de que estén aseguradas las instalaciones. Esa es la diferencia entonces entre estos subplanes. Plan de respaldo es forma anterior a que ocurra el siniestro, el plan de emergencia va a ser durante el momento en que ocurre el siniestro y el momento inmediato posterior, y el plan de recuperación va a ser a posterior de estos dos planes, ya para buscar la recuperación normal de las actividades de la empresa. Finalmente, la auditoría informática va a ser un análisis pormenorizado de un sistema de información que va a permitir descubrir, identificar y corregir vulnerabilidades en los activos que lo componen y en los procesos que se realizan. La finalidad es verificar que se cumplan los objetivos que se definieron para las políticas de seguridad de la organización. Es decir, que esto va posterior a definir las políticas de seguridad. Esa auditoría informática va a proporcionar una imagen real y actual del estado de seguridad de un sistema de información. Es decir, que se van a revisar si se cumplen las políticas de seguridad, realizando pruebas. La auditoría la puede hacer una persona de la misma organización, estaríamos hablando de auditoría interna, y también puede hacerlo una persona externa de una empresa contratada para esos fines, para realizar esa auditoría. Las etapas de una auditoría va a ser la planeación o planificación de la auditoría, qué actividades voy a realizar, qué controles voy a examinar, si es que se están cumpliendo, la realización de esa auditoría, los análisis de los datos recabados. Cuando ya hice la auditoría, verifiqué los controles, se recabarán los datos y se realizará el análisis y las condiciones observadas. Finalmente, una vez que se realice ese análisis, se va a elaborar un informe escrito y emitir una opinión sobre el estado como dice acá, de la seguridad del sistema de información que se está analizando. En el módulo está el texto para que ustedes puedan profundizar sobre auditoría y poder responder el tercer punto del práctico que se publicó. Los beneficios de esta auditoría va a ser conocer, en caso de que haya una auditoría externa, el director conocerá de parte de una persona externa que está capacitada en esas funciones, si el área auditada en realidad está trabajando como se espera que lo haga. Y también otros beneficios va a ser que en muchos casos las auditorías son para obtener certificaciones, es decir, para poder lograr una certificación ISO, ISACA, etc., y para que la empresa pueda anunciar públicamente esa certificación. Y lo que gana con esto es generar confianza entre los empleados, los proveedores y los clientes de la empresa, lo que redunda también en una mejora en el clima laboral. Sería contar con un aval de que las actividades se están realizando como se esperaba, como se tenía previsto. Y de esta forma también comprueban los directores y los accionistas de la empresa que el dinero, los recursos económicos invertidos están siendo
bien empleado. Muchas gracias.